Hola, buenos días. Aquí estamos otra vez. Creo que fue por el mes de mayo que tuvimos la Semana de la Creación, pero nos quedó inconclusa porque nos faltó la creación de la especie humana. Nos habíamos entretenido a lo largo de los días de la creación y nos dejamos lo más importante, como es la creación de nuestra especie, ¿sí? Así que, aprovechando que el sábado pasado fue el Día Internacional de la Creación, no sé si lo conocen, pero la Asociación General votó un día al año en el que específicamente se hable de la creación. Y entonces eso fue el sábado pasado. Hoy lo que estamos haciendo es celebrándolo, aunque no fue el sábado pasado, porque lo importante es que haya un día para celebrarlo. No es tan importante qué día, ¿no? Y entonces, como veis, está todo muy bien arreglado, como lo hicimos la otra vez, gracias al profesor Mariano Gómez, que se ha interesado en organizar este programa. Así que, pues vamos a continuar con la Semana de la Creación. En realidad, esto es una segunda parte, pero esta vez nos vamos a centrar en la creación de nuestra especie. Hay una cosa que me parece que vale la pena mencionar al comienzo. Son dos textos que no están en diapositiva, pero que creo que vale la pena empezar por estos dos textos. El primero está en la Biblia y Jesús, es un texto muy conocido, donde dice, respondiendo Jesús, estamos hablando de Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Así de fácil. Es el capítulo donde habla de las señales de los tiempos del fin. Estamos en esos tiempos del fin, así que ha pasado todo el tiempo necesario para estar aquí. Y ahora Jesús nos da esta especie de consejo. Mirad que nadie os engañe. Eso lo pone la Reina Valera 60. Pero si vais a Cantera Iglesias, que es una de las traducciones mejores que yo conozco, dice, en lugar de mirad, dice atención. Y atención lo pone entre admiraciones. O sea, Jesús cuando llegó aquí dijo, escuchad, ¿me escucháis bien? Esto es importante, atender a esto. Antes de que empecemos con las señales de los tiempos del fin, que si pasará esto, que si pasará aquello, os doy un consejo general, como una introducción. Estar atentos, cuidado que nadie os engañe, porque de esto va a ir los tiempos del fin. Y en otra traducción, que es la Biblia del Peregrino, una buena traducción, en lugar de atención dice cuidado, y también entre admiraciones. O sea, esto no es un simplemente mirad que nadie... No, el mirad está entre interrogantes, admiraciones, para dar énfasis. Cuidado, atentos a esto, que nadie os engañe. Si hay algo que tiene que quedar claro en los tiempos del fin, es esto. Toda la atención, llevad todo el cuidado, porque esto es importante en ese tiempo. Y el segundo texto está en El conflicto de los siglos, de Elena G. de White, página 574, y ella dice, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Acordaros, atentos, cuidado, mirad que nadie os engañe. Y hay dos asuntos que van a ser muy importantes en los tiempos del fin, como es el tema de la inmortalidad del alma y como es el tema de la santidad del domingo. Entonces, llevar cuidado porque estos van a ser dos puntos fuertes donde os van a intentar pues convencer que la cosa es de otra manera. Y dice, Satanás prenderá a los hombres en sus redes a través de estas dos mentiras. Mientras aquel forma, estamos hablando de la inmortalidad, mientras la inmortalidad forma la base del espiritismo,
el domingo crea un lazo de simpatía con Roma. ¿Sí? Así que, vuelvo a repetir, mirad, cuidado, atentos, que aquí hay 2 puntos a través de los cuales van a intentar engañaros. Entonces, estar atentos. Entonces me parece que eran 2 textos que valía la pena mencionar al comienzo. Y es que en la creación está el tema de la inmortalidad y el tema del domingo. ¿Sí? Pero en lo contrario, es decir, no hay inmortalidad, en la creación se ve muy claro, ahora lo vamos a hablar, y tampoco es el domingo, que es el sábado. O sea, la creación apunta al sábado clarísimo, pero clarísimo, clarísimo, no hay que hacer grandes exégesis ni tener no sé cuánto conocimiento para darse cuenta que, no, es muy clarito que la creación apunta al sábado, y cuando veamos la creación de la especie humana veréis que el tema de la inmortalidad también es muy claro. Entonces, al estudiar la creación es una forma de prepararnos para los tiempos del fin en estas 2 grandes verdades que tratarán de ser mentira. Y lo que es mentira tratarán de que sea verdad. ¿Sí? El ser humano no fue creado nunca inmortal, nunca, lo vamos a ver muy claro. Siempre fuimos creados mortales. En el principio, dependientes del árbol de la vida. Si no comíamos de él nos moríamos, no tenemos el árbol nos morimos, así que nunca vamos a ser eternos tampoco. La eternidad va a ser siempre una condición sine qua non. Dios es el único que es eterno, nosotros no somos eternos. Dios nos regalará por toda la eternidad, nos regalará la eternidad, pero nunca vamos a ser eternos ni inmortales, no vamos a ser, nunca. No es un atributo de la especie humana, lo vamos a ver ahora. Sí, así que el engaño de la inmortalidad es impresionante. Y el sábado es el día que apunta a la creación, no el domingo. El domingo apunta a la resurrección. La resurrección de Cristo está muy bien. Estamos muy contentos de que Jesús resucitó, ¿verdad? Es una cosa importantísima para el cristianismo. Pero eso no es una razón para cambiar lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Entonces, estudiando la creación, estos 2 puntos que van a ser tan importantes en los tiempos del fin se aclaran. Y vamos a tenerlos en cuenta, por eso he querido leer estos 2 textos. ¿Ok? Bueno, pues ya pasamos al tema de hoy. Comprendiendo el relato de la creación de Génesis. Yo podría haber puesto ahí segunda parte, ¿no? Porque en realidad la primera ya la dimos. Vamos a pasar. ¿Sí? Hay una introducción necesaria. Yo creo que la hice, o algo parecido, pero yo no puedo abordar este tema sin esa pequeña introducción. Si yo estuviera en clase y empezara una asignatura, diría a mis alumnos, cuidado con las introducciones, que yo les doy mucha importancia a la introducción. A veces el alumno dice, bueno, es la introducción, son generalidades, lo importante es cuando entre en el tema. Cuidado. Yo le doy siempre mucha importancia, porque la introducción es lo que me da la base de lo que vamos a hacer después. Entonces, si no se entiende la base, uno después no va a entender el mecanismo. Bueno, mirad lo que pasa. Definiendo teología. La palabra teología, sabéis que hay una carrera que se llama teología, los pastores son teólogos, por lo tanto es una carrera. Pero teología, a mí me encanta esa palabra, que no la hemos inventado los cristianos. ¿Sabéis de dónde viene? Teología, ¿quién la inventó? Aristóteles y Platón. Nada que ver con el cristianismo. Pero nos gustó tanto que la hemos incorporado y la mencionamos y la usamos, ¿sí? Pero viene de los griegos, de los antiguos griegos. Bueno, fijaros lo que dice, porque no tiene desperdicio. Lo he sacado de este libro. Traducido literalmente, el vocablo teología viene de 2 palabras en griego. Significa logos, discurso, teos, Dios. O sea, la palabra teología significa discurso sobre Dios. Dios es el centro de la teología. ¿Sí? Hablar de teología es
hablar, estudiar, desarrollar un tratado sobre Dios. Dios es el centro de la teología. Y fijaros lo que dice después. Dios es el tema único y unificador de la teología. Esta habla de Dios y de todo lo demás desde el punto de vista de Dios. Dios es el centro y todo lo demás está alrededor de y gira alrededor de. Pero el protagonista es Dios. Fijaros lo que dice, la teología o es discurso sobre Dios o se pierde en la cháchara, así lo usa, esa es la palabra que usa el autor, o se pierde en la cháchara y entonces deja de ser teología. Entonces yo lo estoy poniendo aquí para que vean desde el primer minuto que lo importante aquí es Dios. Y todo lo que vamos a explicar a lo largo del día gira en torno a Dios. Dios es el protagonista y es la razón de ser. Bueno, vamos a explicarlo un poquito con este texto un poco mejor. Ya acabamos de decir, tenemos el esquema. Dios es la razón de la palabra teología. ¿Sí? Es el centro de la teología. Teología es discurso sobre Dios. Bueno, ahora la pregunta del millón es, ¿y en dónde estudiamos a Dios? ¿En dónde? Eso es. Por eso os he puesto este texto de Elena G. White muy interesante. Dios se nos ha revelado en su palabra y en las obras de la creación. No solo en su palabra, sino también en las obras de la creación. No son palabras mías. Por el libro, lo dice ella, por el libro de la inspiración y el de la naturaleza, hemos de obtener un conocimiento de Dios. O sea, para conocer a Dios hay que estudiarlo tanto en la Biblia como en la creación. Es decir, tanto en la Biblia como en la naturaleza. ¿Se ve esto claro? Porque a veces el libro de la naturaleza parece el gran olvidado de los cristianos. Es más cómodo ir a la Biblia que ir a la naturaleza, yo también lo entiendo. Pero la naturaleza fue creada por Dios, por lo tanto es un libro que viene de Él. ¿Sí? Y ahí lo tenéis en el esquema. Teología implica el libro de la Biblia y el libro de la naturaleza. Y eso es muy importante, porque yo no puedo explicar la creación solo con la Biblia. ¿Me escuchan bien? Solo con la Biblia yo no puedo comprender del todo el texto de la creación. Hay algunos que me preguntan cosas que a veces en las preguntas yo noto que no abren el libro de la naturaleza y por eso no comprenden el libro de la Biblia. O sea, la Biblia y la naturaleza se complementan y los dos libros hablan de Dios. Es más, son los dos únicos libros que hablan de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso lo he puesto dentro de la definición de teología. Fijaros lo que voy a deciros en estas dos siguientes diapositivas. La primera, la naturaleza nos muestra la obra de un autor inteligente, y tanto. Es una pasada, usando palabras más juveniles, la naturaleza. Está llena de maravillas. Se nota que hay detrás un creador inteligente, ingeniero, arquitecto y un montón de cosas más. Bueno, pero, hay un pero, aunque no nos revela su identidad. O sea, si tú vas solo al libro de la naturaleza, se nota que ha sido creado y se nota que ha sido creado por un ser inteligente, pero no te dice Dios. O sea, en la naturaleza no encuentras ningún cartelito que te ponga Made in Dios. ¿Sí? Es decir, esto se nota que lo ha creado alguien. Se nota que lo ha creado alguien por cómo está bien hecho. Pero, ¿quién es ese autor? Entonces, aparece el otro libro que te dice quién es el autor. ¿Sí? Fijaros, esto es un pedazo son fragmentos del relato de la creación de Génesis 1. En el principio creó Dios, ahí lo tenéis, el autor. Hizo Dios la expansión, la atmósfera, hizo Dios. Hizo Dios la lumbrera mayor, es el sol. La lumbrera menor, la luna, pero lo hizo Dios. Creó Dios los grandes monstruos marinos, se refiere a los cetáceos, ballenas, cachalotes. Hizo Dios los animales de la tierra.
Y creó Dios al hombre, que es lo que vamos a ver. Vio Dios todo lo que había hecho y acabó Dios. Es decir, el texto de Génesis 1 está lleno de que el protagonista es Dios. El autor es Dios. La naturaleza no te lo dice, te muestra la obra, ¿no? En qué consiste el cuadro, pero el autor te viene en la Biblia. Por eso los dos libros van conjuntos, se complementan. Muy bien. La Biblia nos revela la identidad del Creador, nos dice quién es, qué nombre tiene, qué características, pero no nos muestra su creación. Por eso la Iglesia Adventista, desde la Conferencia General, dice, oye, vamos a poner un día al año, un sábado, en el que se hable de eso. Porque empecemos a recordar cuántos sábados dedicamos a la creación al año, posiblemente ninguno. Nunca encontramos un día para hablar de la creación, eso que apunta a la creación, porque el sábado apunta a la creación. Pero nunca encontramos momento para hablar de la creación, siempre hay tantas cosas de las que hablar. Entonces la Iglesia dice, por lo menos que haya un sábado al año. ¿Sí? Esta es la idea del sábado de la creación. Bueno, entonces eso es como estudiar, yo qué sé, a cualquier autor, a cualquier artista, y no estudiar sus cuadros, su escultura o su arquitectura, ¿no? Imaginan, estudiar sobre Shakespeare y no leer nunca a Shakespeare. Mirar de Lope de Vega y nunca ver sus obras. No tiene sentido eso, pero eso es lo que hacemos muchas veces. Es decir, nos llenamos la boca de el creador, la creación y no sé qué, pero nunca la miramos. Nunca miramos sus cuadros. Es un tema más importante del que parece. Y es muy importante la creación porque ayuda a entender el texto de la creación. Se complementan. Muy bien. Los dos libros, ¿ok? Ahí lo tienen visualizados. Está la Biblia por un lado y está la naturaleza por otro. Son libros de Dios, porque la Biblia fue inspirada por Dios y la naturaleza fue creada por Dios. Entonces son dos libros que vienen de Dios. Por lo tanto, los dos libros tienen toda la importancia para conocer a Dios, para hacer teología. Fijaros qué interesante este texto de Ellen G. White. Puesto que el libro de la naturaleza y el de la revelación llevan el sello de la misma, fíjense, los dos libros, lo dice ella, el libro de la naturaleza y el de la revelación llevan el sello de la misma mente maestra. Es el mismo autor. Y por lo tanto no pueden sino hablar en armonía. La ciencia nos ha hecho creer que la ciencia va por aquí y la Biblia va por aquí, pero eso no es así. Los que llevamos estudiando esto ya no sé cuántos años, nos damos cuenta que hay armonía entre lo que yo veo en la naturaleza y lo que yo leo en la Biblia. ¿Por qué? Porque los dos libros vienen de Dios. No me puede hablar la naturaleza de una cosa y la Biblia la contraria. Bueno, pero eso sí, por eso lo he subrayado, con diferentes métodos y lenguajes. Eso sí, ahora lo vamos a ver. La forma de estudiar la naturaleza no es la misma que la forma de estudiar la Biblia. Pero fijaros lo que dice. Dan testimonio de las mismas grandes verdades. Vamos a encontrar esas grandes verdades en la Biblia y en la naturaleza. No es que aquí vamos a encontrar no sé qué y aquí el no sé cuántos. Y además se contradice. No. El ser humano ha hecho que se contradiga, pero no es así. Mirad que nadie os engañe. No os olvidéis el texto que hemos leído de Mateo 24. Eso es clave. El libro de la naturaleza está escrito por Ellen G. White, no son palabras mías. El libro de la naturaleza y la palabra escrita se alumbran. O sea, no solo están en armonía, sino que un libro me ayuda a comprender otro. Ya a veces he visto los pastores, los teólogos que están engarzados en un tema que no hay manera de sacar luz, y yo digo que la luz viene del otro libro. Abrir el otro libro, que ese libro ayuda a entender este. Y este ayuda a entender el otro. Yo miro la naturaleza a través de la luz de la Biblia.
Pero tenemos que también estudiar la Biblia a la luz de la naturaleza. Porque un libro se complementa al otro, ahí lo tenéis. No solamente están en armonía, sino que es que además un libro complementa al otro. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver, por eso es una introducción, lo vamos a ver en todo lo que vamos a hablar hoy. Fijaros, tenéis a Dios que se revela en el libro de la Biblia, puesto que es el que lo inspiró, y es el autor del libro de la naturaleza, por lo tanto, viene de Dios los dos libros. Pero, bueno, hemos hablado que trabajan en armonía, que se alumbran, pero con diferentes métodos y lenguajes. No podéis ir al libro de la naturaleza con el mismo método que abrís la Biblia. O no podéis ir a la Biblia de la misma forma que vais a la naturaleza. ¿Sí? O sea, son dos libros que vienen de Dios, pero cada uno tiene su método, su manera de trabajar. Y ahí lo tenéis en el recuadro final. El lenguaje de la Biblia es el lenguaje escrito, mientras que el lenguaje de la naturaleza es un lenguaje visual. O sea, tú no puedes salir a la naturaleza a leerla. La naturaleza no tiene ningún texto escrito. Cuando tú sales a la naturaleza, ves la naturaleza. Es todo visual. ¿Sí? Ves las flores, lo bonitas que son, o los ves esas mariposas tan lindas, o esos peces tropicales encantadores. Estás viendo, ves. Es la vista lo importante en la naturaleza. Es distinto, el lenguaje visual es distinto. Si hay alguno entre la gente que está aquí, entre los miembros de la Iglesia y demás, que han estudiado, arte y diseño, y se han metido en diseño gráfico y en lo que es la comunicación visual, saben que el sistema visual no funciona como el escrito, es otro sistema. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, en la Biblia es el lenguaje escrito y en la naturaleza es el visual, teniendo en cuenta esos dos lenguajes, y habría que conocerlos, cómo es el lenguaje visual, cómo es el lenguaje escrito, aunque del lenguaje escrito creo que se sabe mucho, porque es de lo que hablamos constantemente en la Iglesia. El tema que hay que subrayar es el visual, cómo funciona el lenguaje visual. Bueno, pues teniendo en cuenta que son lenguajes diferentes, pero apuntan a Dios. Entonces, abrir ahora el libro de la creación, no podemos ir solo a la Biblia, lo vais a ver, como abro los dos libros, es que lo vais a ver a lo largo del día. Manejo los dos libros, porque no se puede hacer de otra manera. Si queréis profundizar, como hemos visto en el título, y comprender el texto de la creación de Génesis, no hay otra que abrir los dos libros. ¿Ok? Bueno, pues después de esto nos metemos ya en la creación. Esta diapositiva ya la pasamos, no voy a insistir en ella. Supongo que los que estuvieron aquella vez pues lo recordarán. Hay un protocolo de creación. No voy a meterme mucho en eso, solo recordarlo, porque es importante. Hay un protocolo. Dios no crea cada cosa cuando bien le parece y a voz de pronto, y hoy qué hago, pues voy a hacer esto, y mañana, bueno, vamos a ver si me da tiempo a acabar lo de hoy, y mañana. No, Dios es un Dios de orden. Y se planifica, la creación fue planificada, lo sabemos por Elena G. White. Ella habla de cuando la divinidad planificó la creación, no fue algo de voz de pronto, sino que fue hablado entre las personas que forman la divinidad y proyectado, programado. Y esto es un poco el resultado de esa programación. Aquí tenéis los días 1, 2, 3 y los días 4, 5, 6. Son dos columnas. Todo lo que pasa en la columna 2 tiene que ver con lo que pasó en la columna 1. No sé si lo recordáis. ¿Sí? Es decir, si aquí Dios crea la Tierra, aquí hace el Sol, que es el astro alrededor del cual gira la Tierra. Si aquí Dios hace la luz, aquí crea un astro como es el Sol que va a producir luz. Y otro astro como es la Luna que va a reflejar la luz. Pero os dais cuenta que el 1 y el 4 se relacionan. Fijaros en el día 2, Dios se dedica al agua y al cielo, distribuye el agua, forma el espacio-cielo, ¿y qué pasa en el 5? Que crea los animales que se desplazan por ese medio. Agua,
los animales acuáticos, cielo, los animales voladores. ¿Veis la conexión? Es muy interesante esto. Aquí aparece la tierra seca. ¿Qué aparece aquí? Pues los animales que viven en la tierra seca. ¿Y quiénes viven en la tierra seca? Pues, por ejemplo, nosotros. Por eso la creación de la especie humana está aquí. O sea, hay un orden, todo tiene un significado. Entonces, lo que nos vamos a centrar hoy es aquí, en el día 6. Aunque haremos referencia al día 5 y al día 6 de vez en cuando. Bueno, pues vamos con el día 6, la creación de la especie humana. Hay dos textos de la creación de la especie humana, dos textos. El primer relato, no sé si saben, hay dos relatos de la creación. El relato primero, que es Génesis 1, es un relato general, donde se habla de la creación en general, lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Y hay un texto específico solo de la creación de la especie humana, que es Génesis 2. Así que en Génesis 1, cuando Dios crea las plantas y los animales acuáticos, voladores, terrestres, no sé qué, no sé cuántos, ahí mete un relato de la creación humana. Y luego en Génesis 2 se especializa, abre, es como un zoom, y nos cuenta cosas que ocurrieron el sexto día de la creación. ¿Sí? Génesis 1 es generalista, es un texto generalista, la creación como una unidad. Mientras que el 2 abre el zoom y cuenta cosas que no cuenta en Génesis 1 que ocurrió el sexto día. Se centra en el sexto día y se centra en la creación nuestra. Entonces vamos a analizar Génesis 1 y luego Génesis 2, siempre en lo que tiene que ver con la creación humana. Bueno, fijaros, yo he tratado de poner las mejores palabras, siempre me gusta buscar la mejor versión. El adventista no debe tener una Biblia. Yo no puedo entender un adventista que tenga una Biblia. Algunas veces oigo, es que en mi Biblia, pero ¿cuál es tu Biblia? Una Biblia es una versión. ¿Sabéis lo que es una versión? Es una traducción, pero hay muchas traducciones. Los que hablan otra lengua, inglés o los demás, saben que traducir no es fácil. No siempre encuentras en el otro idioma la palabra correspondiente. Entonces, no da igual cualquier versión. Tenéis que buscar las mejores versiones. Si vierais en mi casa, en mi biblioteca, yo tengo varias versiones. Y cuando estoy trabajando uso esta, aquella, de más allá, para comprender el texto original. Salvo que estudiemos hebreo y entonces vayamos directamente nosotros como individuos. Pero como eso es más complicado, es más fácil tener 3 o 4 Biblias. ¿Y cuáles son las mejores versiones? Pues vais a vuestro pastor y le decís, a mí me gustaría tener 2 o 3 Biblias, ¿cuál me aconseja? ¿No? ¿Cuáles son las mejores versiones? Bueno, yo trabajo mucho con varias versiones, porque a mí lo que me interesa es comprender el texto. Bueno, entonces dijo Elohim. Elohim es el nombre de Dios en la creación de Génesis 1. Elohim es un nombre plural, porque en hebreo siempre que se termina im es un plural, y Elohim, él es el nombre de Dios. Elohim significa los dioses. Yo hiciera una traducción literal, dice, entonces dijo los dioses. Es muy interesante porque el verbo está en singular y el sujeto está en plural. Pero no nos vamos a meter en gramática hebrea. Pero ahí está subrayando algo que es muy importante. Entonces Elohim se suele traducir por todopoderoso. Muchas versiones, cuando llegan ahí, en vez de poner Dios, ponen el todopoderoso. Porque no es solo Dios, no aparece solo Dios, no es el nombre de Dios, sino es el que tiene todo el poder para crear. Es muy interesante, porque te está diciendo, el que tiene poder para crear, crea. Bueno, entonces dijo Dios, hagamos, fijaros que Elohim es un nombre plural, y hagamos hace alusión a una pluralidad. Hagamos. Bueno, entonces, hagamos al hombre. El nombre es Adán. Esa coma, que parece que está fuera de sitio, no es eso, sino que es un tilde que señala que ahí en hebreo hay una letra que no se corresponde al castellano. Nosotros tenemos un alfabeto y nos movemos dentro de esas letras, pero en hebreo hay un par de letras que no tiene correspondencia al español. O sea,
No hay ninguna letra que yo pueda poner ahí, una D, una A, una P, no tiene sentido. Entonces se pone ese tilde para que sepamos que ahí hay una letra que no está y por lo tanto pues lo ponemos para que se señale. Entonces Elohim es el Todopoderoso y Adán es el nombre de nuestra especie, que Dios le puso a Adán. ¿Sí? No dice hombre, ni dice ser humano. Adán significa tierra. Es un nombre bastante más humilde. La ciencia dice Homo, ¿cuál es nuestra especie? Homo sapiens, el hombre sabio, ¿no? Pero el nombre que Dios no nos puso, o sea, el que nos puso no fue ese. Dice, tú eres tierra. Y eso lo vamos a leer más de una vez. Tú eres tierra, no te olvides que eres tierra. Que a veces te puedes creer que eres no sé qué, no sé cuánto, pero eres tierra. Yo te hice de tierra. Entonces Adán es un nombre que apunta a nuestros orígenes, ¿no? Bueno, o sea, no es el nombre de él, sino el de ellos. A imagen, en hebreo, tselem. Tselem hace alusión al cuerpo. Ya vamos a hablar después sobre eso. A nuestra semejanza. La palabra en hebreo es demuz, y demuz apunta a cualidades de tipo abstracto, como puede ser, yo qué sé, la conciencia, la capacidad de tener conciencia, ¿no? Bueno, características. Para que dominen en los peces del mar, o sea, en los animales. Creó pues Elohim al hombre, nosotros traducimos por hombre, no sé si hay feministas en la sala, el texto original no dice hombre, sino Adán. Y Adán no es él, son ellos. Yo hice una vez una charla que le llamé Homo Adán. Quise reconocer el nombre que Dios le había puesto a nuestra especie. Y le puse a la conferencia Homo Adán. Nosotros sabemos que somos Homo sapiens porque la ciencia es el nombre que nos ha puesto. Pero el Creador nos puso otro nombre. Así que cada vez que a veces se traduce por hombre o Adán, no es el nombre de él, es el nombre de ellos. Bueno, y terminamos, creó pues Elohim al hombre, a Adán, a imagen suya, a imagen de Elohim, creóle, macho y hembra los creó. ¿Veis que está clarito? Macho y hembra. Es decir, ese Adán es macho y hembra. Ese Adán son los dos, no es él o ella. Y esto es muy clarito, ahí lo tenéis en Génesis 1, 26, 27, en el primer relato. ¿Ok? Bueno, pues el texto lo vamos a dejar así, vamos a seguir con él, porque esto tiene tela. Vamos a seguir metiéndonos con el texto. Pero de entrada tenemos el planteamiento hecho. Gracias.